Bueno, nuestra siguiente invitada es Clemencia Torres. Ella es periodista boyacense, doctora en pensamiento complejo de la Escuela Multiversidad de la Universidad Mundo Real Edgar Morin de México. Clemencia, tienes la palabra. Estoy muy agradecida que me hayan convidado a este espacio. Yo no represento ningún movimiento. Como decimos aquí en Boyacá, no me han pedido prestada la voz. Mi intención es compartir con ustedes una perspectiva diferente. Yo he oído atentamente, he tomado nota de todas las intervenciones. Sé que todas dominan perfectamente el tema de violencia de género y que la invitación es expresa en pedir el aporte para la construcción de ese protocolo de prevención de violencia de género. Sin embargo, yo les quiero dejar una reflexión. Yo propondría la construcción de un protocolo contra la violencia, porque el problema estructural de la violencia no es solo el problema de la violencia basada en género. Creo que hay una violencia que la precede, que es mucho más definitiva, que es de donde parten todas las violencias, y es la violencia epistemológica. Es que estamos construyendo desde la misma matriz de la colonialidad. Estamos construyendo desde esa matriz que nos plantea que solamente nos podemos relacionar a partir del poder, de las relaciones de poder. La violencia no es solamente basada en género. La violencia es cuando, por ejemplo, y lo he visto mucho estos días a lo largo de la organización de este evento, la violencia parte fundamentalmente de cuando esa matriz colonial pretende sustituir las categorías de hombre blanco cristiano por las categorías de mujer feminista e intelectual. Es repetir la matriz del poder, es seguir excluyendo a las mayorías. Esa es pensar que el paradigma clásico positivista, la ciencia misma, que es la ciencia que Occidente nos dijo que era ciencia, el saber institucionalizado desde la academia y los discursos validados desde las categorías del reconocimiento del saber académico y el saber popular, repite abrumadoramente la matriz colonial de poder. Por esa vía nos han expropiado nuestra voz. Ya una de las participantes habló del lugar propio de enunciación. En el primer encuentro que tuvimos, yo les hacía la reflexión. Eh, Ustedes, que son las grandes teóricas del feminismo, ni siquiera conocen nuestro lenguaje en las regiones. Les cuento una experiencia hoy, recién, de la clase que acabo de terminar. Eh, Sacan en una página de turismo de Boyacá y Cundinamarca, porque además se volvió un tema muy de lo urbano y de los discursos, sobre todo de quienes quieren acumular un capital político, exhibirnos como en su momento se hizo con los indígenas. Ahorita estamos de moda por el tema de la papa, entonces nos quieren como algo exótico, como los desvalidos a quienes nos vayan a hacer el favor de representarnos y luchar por nuestros derechos. Bien, en una de esas exhibiciones mmm, ponen una foto en una página de turismo de Boyacá de los bueyes arando. Pues miren ustedes el matoneo tan impresionante de grupos de animalistas. Es decir, desde la ignorancia y el desconocimiento total de la vida cotidiana nuestra en las regiones. Yo les diría un protocolo contra la violencia. Eh, Hablamos de feminismo, pero creo que nosotras no hemos indagado y no hemos pensado en construir
un paradigma propio de nuestra feminidad. ¿Desde dónde? Desde el lugar propio de enunciación, desde nuestra territorialidad, desde nuestra vida cotidiana. No es posible el reconocimiento del otro si no es a partir de su palabra. Aquí en Boyacá decimos su decir, desde su palabra. No pretendemos de ninguna manera desconocer la ciencia ni los discursos academicistas e intelectuales, porque caeríamos en lo que tanto le criticamos a la racionalidad occidental, que es desconocer el saber del otro. ¿Qué podríamos proponer? Un diálogo interepistemológico, dialogar desde las fronteras donde puedan aportar desde sus saberes académicos, intelectuales, discursivos, muchas veces que se convierten en sola retórica, pero en un diálogo franco, amoroso y sobre todo respetuoso con nuestras realidades, con nuestros saberes, con nuestras formas de hacer, de construir, de comunicar y de compartir ese saber. Mm, Me pregunto yo si es que nos podemos olvidar de ese tránsito obligado de que hicieron nuestros pueblos de la oralidad a la escritura. Nosotros éramos originariamente culturas de la oralidad. En ese tránsito que hicimos obligado a la escritura, en ese camino quedaron cientos de miles de personas sabias e iletradas que a partir de esa matriz de poder nos constituimos en los ignorantes, en los analfabetas, en los que siempre seremos mantenidos en una condición de víctima, porque solamente si nos perpetúan en la victimización nos pueden expropiar la palabra. Solamente si nos convencen de nuestra ignorancia y nos convencen de que no tenemos derecho a hablar, porque son los académicos, los intelectuales y los científicos los que van a determinar las categorías desde dónde hablar, de qué hablar, quién está facultado para hablar. Entonces nos perpetúan en esa condición y no solo nos expropian la voz, sino nos instrumentalizan para pretender que tienen legitimidad en la representación de quienes ni nos conocen. Yo leía hoy, ahora, hace poco, no sé, dos personas que no conozco y les aseguro aquí no conocemos, que hacían referencia a que Petro se refirió de hermana y alguien le contestaba, no sé, una señora, no sé quién es, le contestaba a otra, bueno, hermana, ¿cuándo nos reunimos al chicharrón? Esos son actos de una insólita violencia, porque les cuento que para venir a comer chicharrón a Boyacá toca merecerlo. Pero esos son actos violentos. Están hablando de construir un protocolo de violencia basada en género, y yo me pregunto, ¿y la violencia que ejercen las mujeres sobre las mujeres? ¿Y la violencia que ejercemos las mujeres sobre los hombres? ¿Podemos construir un protocolo de la violencia basada en género si ignoramos las narrativas y los relatos masculinos? ¿Podemos construir un protocolo contra la violencia basada en género si reconocemos y excluimos a esa otra parte que es el masculino? Si partimos de la premisa, lo digo, lo dejo ahí, partimos de la premisa en todos los discursos que he escuchado del tema de la violencia de género, partimos del implícito de que las mujeres somos perfectas. Solamente hemos sido objeto de violencia por parte de los hombres, pero no somos sujetos que ejercen violencia. Nosotros aquí hablamos de la fragilidad masculina. Yo quisiera compartirles con más tiempo y tienen a disposición todos los relatos que tenemos aquí de esa fragilidad masculina, de cómo a través de todos estos movimientos lo que los domina hoy en día es el miedo.
no quieren abordar el tema de las mujeres, no quieren hablar sobre las mujeres, no quieren hablar para las mujeres. Hay un temor inusitado porque, claro, que han sido objeto de todas las violencias. Yo no puedo pertenecer a un feminismo, primero, por eso, no hemos construido un paradigma propio de feminidad. No me reconozco en un feminismo eurocéntrico, urbano, centralista, capitalino, desde el discurso científico, intelectual, academicista, que no respeta y no reconoce los otros saberes, las otras epistemologías, las otras narrativas, que son desde dónde, desde la vida cotidiana de la gente. No me puedo reconocer en un feminismo que pienso no hemos construido. No me puedo reconocer en términos como sororidad, que me parece un término supremamente excluyente no solo del masculino, sino de la otra mujer que no piensa como yo. Ahí ya no hay tanta sororidad. Qué pena la autorreferencia, pero si yo he recibido actos tremendamente violentos, han sido justamente de las mujeres. Si yo les hago una autorreferencia, mi palabra fundadora en el masculino fue mi padre, que ha sido el hombre de mi vida. He tenido relaciones de pareja con, con sujetos muy bacanos, que el amor se acaba y ese no es un acto de violencia. Sí, a las lindas, perfectas mujeres nos dejan de querer y ese no es un acto de violencia sobre las mujeres. El tema es cómo tramitamos el desencuentro. El tema es cómo tramitamos el duelo, porque en toda pérdida hay un duelo. El tema es que sobre esa matriz colonial todo tenemos que depositarlo en la culpa, ¿no? Porque además si otro tiene la culpa, me exime a mí de cualquier responsabilidad. Tengo hijo hombre. 26 años de docencia universitaria me han acompañado miles de muchachos y muchachas. No puedo sino relacionarme desde el amor con el masculino, reconociendo que claro que las mujeres, tanto como los hombres, hemos sido víctimas de todo tipo de violencias, que nos negamos a seguir navegando sobre ese paradigma de la colonialidad que pretende separarnos a partir del género, de la raza, que nos fragmenta como sociedad justamente para impedirnos la elaboración de un proceso conjunto que sea liberador. Respéteme porque soy mujer, respéteme porque soy de la tercera edad, respéteme porque soy transgénero, respéteme porque soy adulto mayor o niño. Fíjense que en todas esas categorías, donde ustedes las vean en la política pública, el que queda excluido es el masculino heterosexual cuarentañero, ese no es sujeto de. Yo diría que la propuesta es ese diálogo interepistemológico que nos permita construir una lucha liberadora de la sociedad, no a partir de esa construcción de la diferencia a partir de la raza, el género, la religión, la orientación sexual, no, a partir de las otras violencias que nos atraviesan, que es fundamentalmente que esa violencia epistémica que quiere perpetuarnos en ese paradigma de la dicotomía, de la oposición, donde no hallamos la conjunción, donde podemos no estar de acuerdo, podemos seguir siendo prójimos y no ser próximos. Eso significa ni más ni menos que podemos respetarnos aún en la más profunda de las diferencias. Y aún en la más profunda de las diferencias, no obstante, podemos construir desde, desde otra perspectiva, donde nos encontremos en un interés común. Eh, Les decía yo a ustedes, las feministas que están tan cultivadas en ese saber del discurso de la feminidad, primero, no las conocemos en la región, o no sé particularmente aquí. Eh, Mi oficio, que es un oficio de profesora, me lleva a qué?
a que soy profesora en Suatá, Garagoa, Sogamoso, en la provincia de Boyacá. Mi labor de los tejidos me lleva a que comparto con las mujeres ese mercado y ese mundo de la lana. Y cuando yo les digo a ustedes que nos encontramos, por ejemplo, con el viejo telar de casa y el arte del tejido de las ruanas, aquí es un arte de hombres y mujeres. Por ejemplo, que la labor del campo, la sagrada labranza, como la llaman mis campesinos, es una labor de hombres y mujeres, donde aquí en términos de esa vida práctica y cotidiana, no tenemos esa división con base en el género, tenemos esa división de clase, del olvido, de la pobreza que estábamos enfrentando los campesinos de Boyacá, pero sobre todo hemos sido objeto de toda esa violencia epistemológica, de ese centralismo capitalino, no solo del desconocimiento, sino de la exclusión, del discurso academicista, intelectual, de las redes sociales, por ejemplo. Yo, porque soy profesora, hago uso de las redes. La mayoría de la gente de mi pueblo, de mi provincia, del campo, de las mujeres, están en su vida cotidiana. No hacen uso de las redes. No están insertas en ese mundo que yo francamente les digo hoy, por una sensibilidad particular que tengo, yo hoy les diría que no accedieran a ese mundo que es inmensamente violento. Yo hoy les diría que he visto una exhibición impúdica de violencia de las mujeres contra las propias mujeres, de que parten, no lo entiendo mucho porque no estoy en el núcleo de los micropodercitos que se manejan ahí, pero no se necesita ser intelectual y docto para entender que hay una lucha intestina de poder dentro de la misma construcción que están planteando. Entonces yo digo, un protocolo para la violencia de género, yo les diría a las mismas mujeres, un protocolo para prevenir la violencia, la de las mujeres sobre las mismas mujeres, un protocolo para prevenir la violencia del centralismo capitalino, un protocolo para prevenir la violencia del discurso academicista, intelectual, institucionalizado, que pretende ser superior al conocimiento creado desde los saberes y haceres propios del territorio. Yo les propondría, por ejemplo, leer el texto Autoestima en la ciencia de Orlando Falsborda, que interpretó como nadie estas tierras con el hombre y la tierra en Boyacá, que fue el gran científico social que comprendió que el verdadero hecho científico, su comprobación estaba en la transformación social de una realidad completa en el territorio y que ello no es posible si usted no reconoce en el otro un interlocutor válido, exactamente en las mismas condiciones. Si ustedes vienen aquí a propósito del chicharrón, si quieren saber si me ofendió, sí. Si vienen aquí a mi tierra y si piensan en un proyecto político emancipador y si lo quieren electoral y si vienen y mis campesinos le dicen, estime una aguadulcita, estime, es nuestra manera de decirle ofrezco, estime una aguadulcita. Y usted viene con la arrogancia del chiste del chicharrón, nosotros les agradeceríamos mucho que no aceptaran nuestra invitación a dialogar, porque desde la arrogancia del poder y desde la arrogancia de creer que un saber institucionalizado y academicista es un saber que tiene el derecho a interpretarnos por encima de nuestras propias realidades, expropiándonos la voz y nuestra agencia. Tenemos agencia, existimos mucho más allá de Bogotá. A 10 minutos de Tunja ustedes encuentran lógicas
que no se han imaginado. Cuando aquí les hablamos a mano de vuelta, ustedes no saben qué es. Cuando le decimos, asiéntese en la cuja que estoy atisbando, atalayando a la luz marina, ustedes no saben de qué estamos hablando. Es que venga el convite que estamos a mano de vuelta. ¿Desde dónde pretenden interpretarnos si ni siquiera nos conocen en nuestro lenguaje? ¿Mm? Yo les diría, la invitación es a un protocolo que supere las violencias, empezando fundamentalmente por esa violencia epistemológica, por esa reproducción de la matriz colonial a la que nos quieren condenar perpetuamente a reproducir relaciones de poder desde el saber, desde el género, desde el capital político, desde el capital económico. Yo pensaría que el hecho de construir necesariamente, necesariamente tendría que partir de la prioridad de derrotar esa matriz colonial, de poder hablar respetuosa y decentemente con el otro. En ese orden de ideas yo le plantearía a la Colombia humana, aclaro además, aclaro, quien decide la pertenencia o no es uno. Yo no necesito que me valide la pertenencia o no a un proyecto, ni un nodo, ni un representante político de nada. No, quien decide la pertenencia o no es cada quien. Con todo respeto, yo les sugeriría empezar pensando en construir un protocolo contra la violencia, basada en la violencia misma, en la matriz colonial de la dominación y del poder desde todas las perspectivas. Es solo una invitación y como cualquier invitación están en todo el derecho de aceptarla o no, pero es solamente poner un punto de reflexión para decirles fundamentalmente que vengan y conocen a las regiones, que vengan y hablan con la gente, que vengan y ven cómo se desarrolla la gente en su vida cotidiana, en sus prácticas cotidianas, que desde el centralismo capitalino y desde el discurso científico intelectual, nosotros no les vamos a creer ni nos vamos a convencer de la ignorancia. Nosotros en el campo no somos ignorantes, nosotros tenemos otros saberes que quieren entrar en un diálogo respetuoso con esos saberes desde la academia y lo científico y la intelectualidad. ¿Para qué? Para construir una narrativa, para empezar a construirnos identitariamente como cuál es nuestra feminidad instaladas aquí, en el último municipio de la última provincia de un país del tercer mundo, tan alejada que es nuestra feminidad de la feminidad eurocéntrica sobre las cuales han construido todas las teorías. Aquí las mujeres sabemos de todo tipo de violencias y sobre todo de esta violencia epistemológica, de esta violencia que cree que el saber es un instrumento de poder y de control. Es una invitación amorosa a la conversa, al convite, a que hablemos desde otras lógicas, que nos permitamos pensar desde otras lógicas, a pensar que no podemos construir sin el masculino y que no vale la pena construir sin ellos, a una construcción más amorosa entre todos. Finalmente, es a proscribir todo tipo de violencia, a construir un protocolo contra las violencias. Veía yo ahora en un chat, y se los repito, con todo respeto y con mucha pena, pero se han dado garra, como dicen mis muchachos, se han dado garra en esos chats, en un ejercicio impúdico de violencia, en un chat para construir un protocolo de violencia
basada en género. Yo les dejaría esa reflexión. Les diría que no se acumula un capital político matando al otro, que no se puede pensar en un protocolo contra la violencia si se desconoce un principio fundamental que es la presunción de inocencia, de un debido proceso, de un derecho a la defensa, que no se puede construir un protocolo contra la violencia, si no es batiéndonos en franca lid con el otro, pero en franca lid con la decencia, no demoliendo al otro. Es tan fácil hacer falsas denuncias. Lo digo, lo aclaro. En los últimos 2 días, yo he sido objeto de las más falsas denuncias por parte de quién? En movimientos feministas de Tunja. Entonces, cuando ustedes me dicen, es que hay que creerle porque es mujer, yo tengo la evidencia empírica de que no, de que la credibilidad no está en el género, de que el hecho de ejercer violencia y el hecho de hacer una falsa denuncia reside en la condición humana. Y la condición humana no es una condición de género, es de masita, como decimos aquí. Yo no les quería hablar desde las categorías académicas e intelectuales, discursivas y retóricas. Les quería hablar desde este intersticio, desde esta frontera, desde esta profunda herida colonial que sigue sangrando gracias a que desde el centralismo, la ciencia, el saber institucionalizado, se sigue reproduciendo la matriz de las relaciones de poder. Yo las dejaría en eso, en una invitación amorosa, afectuosa a la conversa, respetuosa de todos los saberes. Y sabemos mucho, hemos sabido vivir y sobrevivir. Entonces yo les diría que qué chévere que hablemos y que solamente quisiera dejarles esa única reflexión, que veo con tristeza mujeres que instrumentalizan la condición de víctima. Entonces, son mujeres empoderadas que lloran por un hijo de putazo, porque lo dijo Benedetti. Pero si lo dice Angélica Lozano es una catarsis. Yo creo que hay unos actos mínimos de coherencia para definir qué nos agrede y qué no nos agrede. Creo que no hay que instrumentalizar la condición de victimizarse. No hay que caer en la histeria, no hay piropos letales. Hay que construir con los hombres otras narrativas, empezando por escuchar esas narrativas de lo masculino, para poder, ¿qué? Hablar de nuevas masculinidades, claro, y de nuevas feminidades. Yo les quería dejar básicamente esa reflexión. Yo quiero agradecerle a Clemencia por esta participación, que pues a todos nos deja no una reflexión, sino muchas reflexiones al comienzo de este ejercicio. Es un placer y un gusto tener voces como la tuya en este espacio, porque es verdaderamente a partir del diálogo con quienes piensan diferente o quienes pensamos diferente que se construyen grandes cosas. No es mediante la exclusión ni la imposición de un cierto saber, y en eso adhiero perfectamente a Clemencia. Eh, Muchas de las reflexiones que tú haces yo misma me las he hecho, considero y confío en la construcción y en las posibilidades que nos brinda ese diálogo horizontal que implica reconocimiento del otro, que implica la no exclusión, que implica saber que
que no se tiene una verdad universal o necesariamente preponderante respecto de las vivencias y las experiencias de los otros, y sobre todo soy consciente de que muchas veces esa violencia que tú refieres no solamente se limita al género de la mujer, sino que esa violencia también necesariamente se da en diferentes espacios, y como hoy lamentamos, por ejemplo, en esto de las redes sociales, en diferentes espacios que deberían ser como más amigables y menos, que evite como esa confrontación. Estamos de por sí en un país ya violento, un país que vive pues unos márgenes muy altos de violencia, y que tenemos que de por sí estamos en un marco de un posconflicto que lidiamos a consolidar, y pues todo lo que tú refieres nos llama a pensar precisamente como en la orientación que tiene que tener de pronto ese protocolo de una manera más amigable y menos a través de la imposición, sino del diálogo, el diálogo con las regiones, el diálogo con los mismos hombres, porque no se trata como de una, yo lo veía, no es acá como un pacto de vencedores contra vencidos, como que los hombres del día de hoy tienen que pagar como por toda esa tradición histórica de exclusión y de opresión hacia la mujer, sino ante todo es como una sensibilización, un proceso de mutuo aprendizaje, de reconocimiento, de que comprendan cuántos actos y cuáles acciones que están muy normalizadas en sociedades como las nuestras pueden constituir, y hasta qué punto violencia de género o que pueden redundar en la inequidad de nuestras relaciones humanas. Yo le agradezco a Clemencia por esa participación, no me quiero extender mucho, en todo caso pues precisamente eso refleja, pues esa fue la intención de este ejercicio, de hacer no es un desprecio por la academia, no es un desprecio por el conocimiento, y mal podríamos personas como Clemencia o como yo, que venimos de la academia y que tenemos una formación, pues despreciar el conocimiento. Al contrario, aquí serán llamadas las feministas, aquí desde los diferentes corrientes, aquí las puertas están abiertas para todos los simpatizantes del movimiento, y para toda su militancia, y serán muchos los temas que habrá por debatir con más detenimiento, pero por ahora pues yo creo que vamos a darle la palabra a la siguiente participante, y ya espero tener la oportunidad de un convite y de comer un buen chicharrón contigo para aprender muchas cosas de ti, Clemencia. Muchas gracias. Te lo mereces. Bienvenida.